Bueno, continuando con nuestros estudios de capítulo 8. Cuando terminamos, los apóstoles están en regreso a Jerusalén, pero sobre la marcha están proclamando las buenas noticias entre los samaritanos. Bueno, durante ese tiempo, aparentemente, Felipe recibió una visita muy importante de parte de un ángel de Dios. Y eso recibió noticias de una misión nueva. Entonces, y eso nos ayuda a llegar a la tercera porción de capítulo 8. El evangelio toca al etíope. Bueno, quiero ver primeramente a la historia. Entonces, tienes tu Biblia a la mano. Vamos a leer rápidamente capítulo 8, 26 al 28. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a casa, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Hay mucho información sobre esta persona. Y vamos a estar desarrollando un poquito lo que podemos saber de él. Primeramente, queremos ver a dónde iba. Él había venido a Jerusalén, dijo el texto, para adorar a Dios. Eso nos informa que él fue un creyente en Yahweh, por lo menos. Y vamos a tratar eso en más detalle más adelante en la lección. Pero él había venido a Jerusalén aquí y está en camino otra vez a Gaza y obviamente en camino a su casa más al sur. Pero aquí tengo también una foto de lo que es esta región. Seguramente es la región donde viajaba Felipe en el camino con este etíope. Hubo caminos, indudablemente, aquí en uno de las valles. Y eso representa lo que vio a Felipe y el eunuco. De hecho, conocemos entre los arqueólogos un camino romano que fue construido y casi seguramente fue el camino usado por el etíope que corre hacia Belén, hacia el valle de Ela. Así, él está en camino. Ahora quiero hablar un poquito de esta persona que es un etíope. En griego es aithos, nuestra palabra Etiopía viene de griego. Y es interesante, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, usaban en hebreo la palabra Cush o Cus. Entonces puedes ver eso en Génesis y Crónicas, entre otras citas. Y Cus era un lugar que vamos a ver que es mencionado también en otras porciones de Isaías, etc. Pero de perspectiva romana o greco-romana, la área de Cus o de Etiopía representa el lugar sureño del mundo. Su mundo fue básicamente el mar Mediterráneo. Okay. Ellos sabían de lo que está más al oriente, incluyendo Asia y China. Pero cuando hablamos del sur de la parte norte de África, fue muy desconocido. Y para ellos, los que vivieron al sur de Egipto, donde está ubicado Etiopía, eso representa un lugar muy extraño, y eso es la parte sureña del mundo, los extremos, los confines de la tierra. Y de hecho, si miras conmigo en Lucas capítulo 11, 31, Lucas dice en su evangelio interesante, él dijo aquí, la reina del sur, y él está hablando de la reina de Sabá, y su historia está en Primera de Reyes, capítulo 10, si quieres ver más de esa historia. Pero continuando con Lucas 11:31, la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Creo que es interesante que en el Evangelio usa esa frase de los confines de la tierra. Y hay evidencia de tradición que ella vino de esa parte del mundo, de la región de Etiopía. Entonces, para Lucas, y como cualquier otro romano, griego, esa parte del mundo puede ser llamado confines de la tierra.
Entonces Felipe tenía el privilegio de proclamar el mensaje hasta los confines de la tierra. Bueno, lo que sabemos del área es lo siguiente también. Cuando hablamos de Etiopía, quiero estar claro que frecuentemente pensamos en Etiopía como los países modernos. Bueno, aquí en este mapa puedes ver Etiopía aquí en un mapa moderno. Probablemente en la Biblia aquí no se refiere a Etiopía como pensamos nosotros, sino en lo que está en esta región y fue el reino nubiano de Moroe. Okay. Eso está en lo que hoy en día es Sudán, pero eso fue el reino principal al sur de Egipto. Otras, básicamente de perspectiva de un romano, cualquier pueblo que estuvo al sur de Egipto es Etiopía. Podría haber incluido las regiones al norte acá o más al sur. Y en este momento sabemos de arqueología que el reino de Moroe fue el reino principal en la región. Entonces, muy probablemente aquí se refiere a ese lugar. Fueron de etnología nubianos, pero el nombre Moroe viene del nombre de la ciudad que es el capital, que llegó a ser el nombre de la región también. Tenemos evidencia arqueológica, eso es la ciudad de Moroe, lo que había sobrevivido los 2000 años. Y si pueden ver en el trasfondo, hay un templo aquí, al templo Cusita, al dios Amun en la ciudad de Moroe. Eso fue contemporáneo con los eventos que estamos hablando aquí. Entonces, otra ocasión en que coincide lo que es revelado por Lucas, que coincide con la evidencia física que tenemos por medio de los arqueólogos. Así, cuando hablamos de Etiopía, tenemos que pensar en realmente la ciudad o el reino de Moroe en vez de lo que nosotros llamamos Etiopía. De hecho, hablando del país Etiopía, ellos, de acuerdo con tradición, recibieron el mensaje del Evangelio en el cuarto siglo después de Cristo. Y puedes investigar en la historia de la iglesia más sobre ese punto. Bueno, la segunda descripción de esta persona es que es un eunuco. Y nuestra palabra eunuco viene directamente del griego eunuchos. Y esta palabra eunucos viene de hoi ten evnein ejontes, los que guardan al lecho. Y como puedes leer aquí en la lámina, comúnmente esta palabra se refiere a un hombre castrado, pero a veces se usa para funcionarios genéricamente, sin referencia ninguna a la castración. Bueno, en el caso de el eunuco, en nuestra historia no sabemos. Es posible o probable que él fue realmente un hombre castrado. Trabajando con una reina indicaría que ellos tenían que cuidar a la reina de tener cualquier tipo de interacción con varones, esencialmente. Y por esa razón ellos exigieron eso a los funcionarios más altos, con más contacto con la reina. Bueno, tomando eso en cuenta, algo interesante, cuando estudiamos la ley de Moisés, notamos algo interesante. Y recuerdes que él había ido a Jerusalén para adorar. Entonces, él ya tenía algo sobre el judaísmo, estaba leyendo el libro de Isaías. Entonces, él fue conectado con el judaísmo en una manera u otra. Pero en la ley, Deuteronomio 23:1, dice que los que que fueron castrados no podían entrar en el templo. Ellos podían tener acceso a la parte exterior de los gentiles, pero no podían ir con los otros judíos varones. Fueron excluidos y marginalizados. Voy a regresar a ese punto más adelante. Lo interesante es que también Jeremías tenía un amigo que se llamaba Ebed-Melech, quien era también eunuco etíope. Interesante, ¿no? Yo imagino que cuando este eunuco en nuestra historia leía a Jeremías, se podía identificarse con él, ¿no? También en Isaías 56, hablando de identificarse, solamente 3 capítulos después de la porción que vamos a estudiar ahorita en Isaías 53,
Es un pasaje interesante que habla de un eunuco y extranjero que sería aceptado. En la nueva, pues lo que esperaban los judíos de un periodo del Mesías es cuando los eunucos, los extranjeros serían abrazados y aceptados. Interesante, ¿no? Que este hombre está leyendo el mismo libro unos capítulos anteriores. Así, fascinante, creo. Otra descripción que tenemos es que él fue un funcionario de la reina. En la palabra dunastes, y él está encargado de los tesoros completos, entonces él tiene acceso al dinero. Y básicamente eso significa que él sería igual de un ministro de finanzas hoy en día. Entonces estamos hablando de una persona con bastante importancia en el gobierno. También quiero mencionar la reina de Candace. Aquí es una imagen del mismo templo que mostré antes. Aquí es una imagen de un Candace anterior. Eso es la Candace Amanitore, es su nombre. Y vamos a ver que la idea de Candace no es su nombre propio. No es como nosotros llamamos a Kevin o Candace. Eso simplemente fue un título, ¿okay? Un título, tal como en Rusia usaban la palabra zar para referirse a varios con que el monarca más importante. Aquí también Candace fue de esa forma. Entonces, no es un nombre necesariamente, sino el título. Y era probablemente la reina misma o tal vez la reina madre. Hay debate entre estudiosos cuál sería el caso. Y también, lamentablemente, la historia detallada de ese periodo en Meroe es bastante limitada, no tenemos mucha información. Entonces, no sabemos cuál reina específica estamos considerando aquí en nuestro texto. Puedes ver los nombres probables, no voy a tratar de pronunciarlos, es poco curiosos, pero esas son las posibilidades que vivieron en ese periodo más o menos. Y hay debates exactamente cuál fue la reina en ese instante. Otra pregunta interesante es, ¿qué tipo de persona es este eunuco? ¿Es un judío o es un gentil, prosélito tal vez, alguien que había convertido al judaísmo? Simplemente no sabemos. El texto mismo no indica claramente, pero quiero presentar un par de ideas. Número uno es que había venido a Jerusalén para adorar y regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Eso indica que él es tal vez judío o prosélito, que él ya está conectado con la ley de Moisés, porque está yendo a Jerusalén probablemente para una fiesta o por algo así. Otra cosa es que hay evidencia de una colonia judía al norte del reino de Meroe en la ciudad de Elefantino en Egipto, en la parte más al sur de Egipto. Y también evidencia de que había otros que vivían al sur, voy a poner eso también, en lo que nosotros llamamos Etiopía más al sur. Entonces, al norte y al sur hay evidencia de judíos. Entonces, no sería sorprendente que un judío vivía en medio. Entonces, no es imposible que este etíope es de raíces judías. Relacionado con eso, como tengo en el punto 3 ahí, hay tradición entre los de Etiopía, el país moderno, que la reina de Sabá tenía relaciones con Salomón y regresó a Etiopía con el hijo de Salomón, de hecho. Y entre ellos dicen que los reyes después también tienen raíces directamente con Salomón. Bueno, no sabemos en cuanto a la tradición, pero eso por lo menos indica que hubo judíos viviendo en la región, por lo menos. ¿Es judío? No sabemos. Al otro lado, tal vez es un gentil, una persona que no es judío. De acuerdo con el historiador Eusebio, en su historia eclesiástica, él dice que el eunuco es el primer gentil que convirtió al cristianismo. Entonces, de parte en el cuarto siglo
es cuando escribió su historia, por lo menos de perspectiva suya, es un gentil. Típicamente, en cuanto al contexto de Moroe, ellos adoraron los dioses egipcios. Entonces sería interesante que un judío viviendo, siendo la persona encargada del tesorería, perdón, que él podría llegar a una altura en el gobierno, pero es posible, simplemente no sabemos. Lo que yo quiero presentar es, primeramente, no sabemos de sus raíces, si tiene raíces directamente del judaísmo o fue prosélito, un convertido completo al judaísmo, o tal vez un gentil que está simplemente un temeroso de Dios que vamos a estudiar más adelante en capítulo 10. Pero tal vez, y voy a presentar eso como una posibilidad, literariamente sería muy interesante si él es un judío, porque él representaría, en tal caso, los judíos excluidos, los judíos que son marginalizados, tal como las personas que no podían entrar al templo por ser leproso o por ser con otras deformaciones físicas, etcétera, que no fueron permitidos entrar en el templo. Y tal vez este eunuco represente ese grupo de gente. Y quiero presentar eso como una posibilidad. Y literariamente en el libro de Hechos tendría razón, tendría un impacto, creo. No sé, pero es una posibilidad. Así tenemos nuestro etíope. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Y quiero mostrarte en este mapa que hay unos 2,481 kilómetros entre la ciudad de Moroi hasta la ciudad de Jerusalén. ¡Wow! ¡Qué hombre tan dedicado! Tal vez eso es una razón por qué Dios había llamado a Felipe a tocar una sola persona. Una sola persona. Dejando atrás un ministerio fructífero en Samaria, Dios le llamó a tocar el corazón de un solo varón. Pero mira al varón que es. Uno que es tan dedicado de viajar tan lejos. Yo creo que eso habla del deseo que Dios quiere ganar a todos que están interesados en escuchar el mensaje del Evangelio. Bueno, siguiendo con la historia, dice que él regresaba a su país sentado en un carro. Y en la palabra griega es harma. Y sabemos por otros textos que un harma probablemente es más representado con esta forma aquí. Es una reconstrucción de una harma antigua. O tal vez puede ser como esta, pero muy probablemente es más como esta. Y dice que él está ahí regresando a su país. Quiero regresar también a nuestro pasaje en Hechos capítulo 8. Está leyendo al profeta Isaías y nota lo que pasa en versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y quiero parar aquí en la lectura. Varias cosas son interesantes. Primeramente, que está leyendo Isaías capítulo 53. Pero quiero regresar aquí y tratar ese pasaje. Primeramente, hay que pensar, ese hombre está en camino, es una persona muy importante. A lo mejor no fue solo, porque él tenía importancia en el gobierno, y para que un hombre se acerca y se acerca al carro sería una sorpresa en medio del desierto. Y es interesante que Dios
había usado todo eso para hacer algo maravilloso. Y que Felipe escuchaba que está leyendo y empieza esa conversación. Un par de comentarios también sobre esa idea. Él está leyendo en voz alta. Y eso fue la forma típica en el mundo antiguo. Como hoy en día, normalmente cuando estamos leyendo un libro solos, no estamos leyendo en voz alta, pero en el mundo antiguo, aun cuando estaba solo un individuo, él va a leer en voz alta. También el mero hecho que esa persona tiene su propia copia del libro de Isaías indica que él tenía dinero, porque muy pocos podían tener libros individualmente. Entonces eso indica su importancia y el hecho que fue rico también. Bueno, algo otro notable es que lo que está haciendo Dios, arriba dice que Dios había usado un ángel para darle el mensaje. Ahora, ¿cuál fue la manera? Dice en versículo 29, el Espíritu dijo a Felipe. Y no sabemos exactamente qué pasó. Es bastante específico el plan que acercarse al carro. Entonces, tal vez fue una voz audible. Simplemente no sabemos con seguridad absoluta, pero típicamente creo que eso puede ser una forma correcta de interpretar y ver ese pasaje. Pero es interesante, y mi punto es eso, que en un lado Dios usó un ángel y ahora está usando el Espíritu para promover más adelante esta historia. Bueno, continuando con el pasaje, menciona aquí hay el intercambio entre ellos sobre debo o no debo, puedo o no puedo entender. Y eso vamos a ver en versículo 31. Lo interesante es, tenemos esta pregunta, ¿podemos entender un pasaje de la Biblia si simplemente abrimos el texto y empezar leyendo? ¿O necesitamos un tipo de guía? ¿Qué piensas? ¿Es posible que alguien que está tal vez solo en una isla, que tal vez encuentra una Biblia, empieza a leer, podría llegar a entender cómo ser salvo? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es viable. Entonces, he escuchado de historias parecidas que individuos simplemente reciben una Biblia y leen y llegan a la conclusión de cómo ser salvos y son creyentes. Pero también hay, como tú sabes, hay beneficio de ser guiados. Por eso trabajo yo en un instituto bíblico, porque yo creo que hay beneficio de dar y recibir instrucciones. Además, si estudias el libro de Isaías en particular, sabes que aún hasta en nuestros días hay debates acerca del siervo mencionado en Isaías, a quién se refiere. Entonces, no es totalmente sorprendente que esta persona tenía dudas, porque hay debates aún hasta la actualidad si el siervo es Israel, es otra persona, un rey tal vez, o el Mesías. Entre diferentes eruditos, entre diferentes teólogos. Así no es tan sorprendente que él está haciendo una pregunta realmente bastante astuta, yo creo. Bueno, él pregunta y ellos empiezan la conversación. Y quiero seguir con el pasaje. Paramos en versículo 34. 35 dice algo muy interesante y importante. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura de Isaías capítulo 53, le anunció el evangelio de Jesús. Eso es crucial. Entonces, cuando leemos en la parte siguiente, cuando leemos Isaías 53, y quiero animarte que tal vez puedes poner en pausa y leer todo el capítulo 53 de Isaías, que es tan profundo y tan conectado con el Mesías, que Él fue entregado por nuestros pecados, que Él sufrió por nuestros errores. Y tal vez contemplar un poquito sobre lo que Jesús ha hecho para ti. Eso te da una idea de lo que estaba diciendo Felipe, dando esperanza, dando paz y dando una razón para aceptar Jesús de Nazaret. Él va a conectar, tal como hemos dicho en otros pasajes,
este Mesías esperado con los eventos y la vida y la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Pero es interesante también, si seguimos leyendo, es que Felipe predicó a Jesús. Y quiero enfatizar este punto. Cuando estamos evangelizando, el punto central de todo lo que predicamos es que Jesús, la persona de Jesús. Él está al corazón, al centro de todo el mensaje. A veces he escuchado predicadores enfocando en algo que no es central al evangelio, en muchos temas que son muy extras, no son tan centrales. Jesús es el mensaje central, aunque es tan obvio. Bueno, Felipe sabía y él proclamó a Jesús. Pero interesantemente son los resultados. El texto dice que él proclamó Jesús, pero mira lo que resultó. Dice que el eunuco le pidió que Felipe lo bautizara. Entonces, podemos deducir y razonar que había una conexión de predicar a Jesús que incluyó la idea de ser bautizado. Y eso regresa a lo que hemos visto en capítulo 2 de Hechos, por ejemplo, que ellos, los apóstoles, predicaron a Jesús directamente. Y al fin de su sermón, ellos incluyeron de cómo ser bautizados y arrepentirse. Entonces, lo mismo estaría en nuestro caso, aunque no es explicado detalladamente en nuestro pasaje en Hechos 8. Entonces, regresando al pasaje, y vamos a leerlo en Reina Valera primero, después vamos a ver otro puntito, pero dice, y yendo por el camino, llegaron a una cierta agua. Y él dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bueno, hay varias cosas en esto interesantes. Y vamos a regresar al versículo 37, pero quiero ser clarito en ese punto, que los dos se metieron en el agua y Felipe bautizó al eunuco. En cuanto, yo creo que esa historia ilustra un elemento del bautismo que a veces se pasan por alto. Yo sé que en ciertas tradiciones practican que se puede rociar a uno simplemente con unas gotitas de agua en la cabeza. Por lo menos en esta historia, es obvio que eso no fue el método. Porque si uno está cruzando el desierto, van a tener agua con ellos. Es indudable que van a traer agua consigo si estás cruzando esta porción tan desierto. Entonces tenían agua dentro del carrito, porque entonces usaban esa forma de meterse en el agua. Bueno, eso coincide con el significado de la palabra de bautizar. En griego es la idea de sumergir. Entonces creo que eso ilustra el punto, que ellos ambos metieron en el agua y Felipe bautizó, sumergió al eunuco y después él levantó y vamos a ver que Felipe sería arrebatado y llevado para otra parte. Pero el punto es así, que Felipe bautizó completamente al hombre en agua y por inmersión. Bueno, es una historia fascinante. Eso concluye realmente la parte con el eunuco, pero nota los otros resultados. Cuando subieron del agua, versículo 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Eso es fabuloso, ¿verdad? Algo maravilloso. Él sabía que él tenía paz y gozo. Imagínate siendo este eunuco, si tú no habías podido entrar en el templo, tener acceso a Dios, etcétera, etcétera, ahora tú tienes acceso, tú eres parte, tú tienes un lugar con los demás y tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes salvación y perdón. Eso es algo de lo cual podemos ser gozosos, tal como el eunuco. Bueno, regresando al pasaje, dice que también el ángel regresó
bueno, quiero mostrarles dónde ocurrió, perdón, tradicionalmente este evento del bautismo, donde hubo wadis o lugares donde hubo agua. Uno está en esta área Ain Anille, entonces el otro es en el Wadi El Hesi. Entonces uno está más cerca a Jerusalén, el otro es más al lado de Gaza. Aquí es una foto de la primera, el primero que puedes ver aquí es el lugar tradicional en Ain Hinaye. El otro está aquí en el Hesi y probablemente corrió aquí donde está esa curva, un río tal vez antes, puedes ver donde está más verde. Entonces, esas son las dos posibles físicas que están en esa región para bautizar, aunque en este caso no hay agua. Eso viene con tiempos, como puedes imaginar. Entonces, dice en versículo 39 que el Señor le llevó de repente a Felipe y él fue llevado a Azoto, una ciudad más al norte, y finalmente llegaría a Cesarea, donde él va a vivir por un tiempo prolongado. Y así concluyó la historia del eunuco. Pero necesitamos regresar a un pasaje, porque eso siempre surge, pues causa dudas o preguntas. Y tiene que ver con la presencia o ausencia del versículo 37. Quiero regresar aquí en NBI. Y nota en NBI, ellos ambos miran por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. El eunuco menciona, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y salta de 36 hasta 38. Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con versículo 37? Ellos han quitado 37, están robando de la Biblia porque no está incluido. Bueno, eso es una cuestión de lo que se llama el estudio de la crítica textual. Y realmente no vamos a meternos completamente en eso porque es un estudio bastante amplio, pero la crítica textual es el estudio de los manuscritos que son usados para establecer el texto griego que usamos para la traducción. Y a veces hay situaciones en que tenemos muchos manuscritos y no todos coinciden en las palabras. A veces, en este caso en particular, unos manuscritos contenían ese versículo, otros manuscritos no. El trabajo de la persona que trabaja con la crítica textual es evaluar todos los manuscritos para ver cuál es probablemente la lectura original. Bueno, como puedes ver en la lámina, este pasaje no aparece en ciertos textos. Esos son manuscritos individuales. El papiro 45, 74, el Códice Sinaítico, Vaticano, entre otros. Y esos son los manuscritos más viejos que tenemos, más cercanos al original. Y no contienen este versículo. Pero hay unos manuscritos más tardíos que sí. Por ejemplo, el mayúsculo E del siglo VI es el primero que contiene este versículo. Así, el manuscrito más antiguo que tenemos que contiene este versículo viene del siglo VI, mientras que otros manuscritos del siglo III y VI y IV no contenían. Entonces, debemos tener cuidado en llegar a la conclusión que sí incluyó. Bueno, fue una tradición que en la primera iglesia tener una confesión de fe y también se menciona una confesión de fe del eunuco en Ireneo, que vivió en el segundo siglo. Pero lo que yo creo que probablemente ocurrió es que cuando Lucas escribió el libro de Hechos, que no incluyó ese versículo 37, que eso no fue parte del texto original, tal como piensa los que tradujeron la NBI, que ellos notan que no existen en los textos más antiguos que tenemos. Pero fue probablemente un mensaje escrito en la margen de un manuscrito y después de tiempo otros escribas, ellos vieron esa porción en el margen y eventualmente se metieron dentro del texto. Entonces, así llegó a estar parte de manuscritos más adelante. Entonces, en conclusión,
Yo estoy casi seguro que esa porción no está en el texto original. Pero obviamente no hay nada falso de lo que está en versículo 37, no hay nada malo o en contra del resto de las escrituras. Entonces, se incluye o no, no es el fin del mundo. Okay. Y otra vez, yo sé que el estudio de la crítica textual podría ser complicada. Te animo, si estás con confusión sobre ese tema, investiga más sobre el tema en general de la crítica textual. Bueno, vamos a concluir con unas observaciones de capítulo 8. Principalmente debemos ver la aceptación y la integración de grupos nuevos. Hemos visto eso en relación con el movimiento general de la historia en Hechos, que estamos viendo etapas nuevas, aceptación de grupos nuevos. Tenemos, por ejemplo, los samaritanos, los que están ahí en medio, que son judíos, pero no son aceptados completamente por los judíos, y etcétera. Pero ellos fueron rechazados por siglos por los judíos. Ahora ellos son hermanos y parte de la misma iglesia como seguidores del mismo Señor Jesús. También, si el eunuco representa los judíos que son marginalizados o excluidos, los que no podían entrar en el templo, no tenían acceso completo a Dios, ahora ellos, tal como el eunuco, son aceptados e integrados en el movimiento del camino, es decir, de los creyentes en Jesús. Qué cambios enormes. Y es importante que vemos eso a la luz del resto del libro de Hechos, que están aceptando, abrazando grupos nuevos. Y Lucas ha construido su narrativo para incluir los samaritanos y también los rechazados. Entonces, amigos, ha sido un placer estudiar capítulo 8 contigo. Espero que podamos seguir abrazando más y más, llevando el evangelio, incluyendo descripciones de Jesús como el siervo que se entregó por nuestros pecados. Ese capítulo es lleno de maravillas, en mi opinión. Entonces, espero que puedas seguir avanzando. Nos vemos cuando estudiamos capítulo 9, en que tocamos a un tal Saulo de Tarso y su conversión. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.